De regreso aquí en el espacio de Ricardo Rafael, los saluda Jesús Escobar Tobar. Durante mucho tiempo hemos hablado de populismo, hemos hablado de neoliberalismo. Este último, un sistema económico que rigió nuestro país, sobre todo en la época de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo Ponce de León, de Vicente Fox Quesada, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, y que llega a nuestro país después de dos épocas sumamente cuestionables en materia económica, la de Luis Echeverría Álvarez y la de José López Portillo. Para abordar más a fondo el tema, qué es el populismo, qué es el neoliberalismo, chocan entre sí, cuál es el régimen que existe actualmente en nuestro país, cómo definimos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación de la Octava, el maestro Pablo Álvarez y Casa. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, y gracias por la invitación. Pues yo de entrada le preguntaría, ¿cómo dimensionamos al neoliberalismo en México? ¿Qué papel tuvo el neoliberalismo en nuestro país? Bueno, el neoliberalismo es una corriente, sobre todo económica, que tiene fundamento en el liberalismo del siglo XIX, John Stuart Mill y todos los grandes pensadores, no solamente de economía, pero que retoma como un llamado ideológico muy fuerte en el sentido de aplicar medidas económicas de privatización, de reducir la participación del Estado en la economía, de incrementar, eliminar regulaciones, eso es un factor muy claro, de propiciar el libre comercio, de generar, digamos, las reglas del juego donde el sector privado tuviera el factor predominante en el desarrollo económico, ¿no? Rigió no solamente en México, sino que fue mundial. Sí, de repente se confunde mucho con una posición conservadora, pero en realidad el neoliberalismo tiene una posición ideológica muy progresista en factores sociales, en cuestiones morales, la sexualidad. Entonces, en ese sentido, sí difiere de posiciones conservadoras, ¿no? Y tuvo obviamente un auge muy fuerte después de la caída del muro de Berlín en 1989, ¿no? O sea, se presentaba como el gran triunfador de la guerra entre las dos grandes potencias, ¿no? Claro, entre el comunismo, capitalismo. De la Guerra Fría, ¿no? Sí, Llamada claro. Guerra Fría, ¿no? Ahora, maestro, ¿cómo aparece en México? Ahorita decíamos un pequeño recuento con Carlos Salinas de Gortari, principalmente Miguel de la Madrid, pero ¿cómo aparece en nuestro país y sobre todo por qué aparece? Lo que es curioso es que siempre fue un tema que generaba rechazo, porque era como la posición de los grupos poderosos y predominantes. El propio Carlos Salinas de Gortari trata de englobarlo mejor de una manera más amable. Él hablaba del liberalismo social. El mismo Luis Donaldo Colosio también continúa con esa posición, porque era un término mal visto, ¿no? Era un término, digamos, que refería más a la defensa de los grandes grupos poderosos, de los banqueros, de los grandes empresarios, ¿no? Entonces, en México siempre se utilizaba como un insulto, ¿no? Sí. Sí, estaba totalmente algo denostativo, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, a veces la discusión era más de descalificación. Es que tú eres un neoliberal sin siquiera saber qué es el tema del neoliberalismo, ¿no? De repente, parece que en México todo lo tropicalizamos. Ahorita que mencionaba, se vuelve un insulto, una ofensa, cuando en otros países el neoliberalismo funcionó en otros países, o realmente en la mayoría de los países donde se aplicó como sistema económico no funcionó. Funcionó, digamos, con sus bemoles. En el caso mexicano, pues evidentemente el neoliberalismo fue una bandera importante para tener el Tratado de Libre Comercio, y ahí fue donde, por ejemplo, los partidarios del neoliberalismo dijeron, vean, si hay resultados positivos, algunas regiones del país se desarrollaron gracias al tratado, sobre todo el centro-norte del país. Entonces había como banderas de éxito, pero lo que se cuestionaba era por qué ese desarrollo no repercutía en todo el país ni en todos los sectores de ingresos, sobre todo los ingresos bajos, ¿no? Es decir, que no permeaba para todos. No, esa es la gran crítica al neoliberalismo, ¿no? Que después se vuelve como la crítica a la globalización. Por ejemplo, Joseph Stiglitz escribe un libro fundamental en ese sentido sobre el malestar de la globalización a principios del siglo XXI, ¿no?
hemos sido injustos en ese sentido. Ahorita que lo mencionaba, maestro, de repente todo lo politizamos, satanizamos ciertos términos por cómo se reflejan en nuestro país. No hemos sabido aplicar ese tipo de sistemas económicos. Se antepone lo que lamentablemente se vive mucho en México, de repente el cuatismo, la corrupción, la falta de instituciones sólidas. ¿Cómo podemos decirlo nosotros como sociedad? ¿No hemos sabido manejarlo? Yo creo que hemos estado como presas de las fobias y las filias. Por ejemplo, el neoliberalismo trae esta idea de la disciplina fiscal, de la austeridad, del manejo eficiente de las finanzas públicas, ¿no? Y esa podría ser, digamos, una bandera que sectores de izquierda y derecha recogerían, ¿no? Sin embargo, también se utiliza un poco de manera denostativa, ¿no? De repente, si algún gobierno de izquierda implementa algunas medidas, automáticamente es descalificado como, mira, está aplicando medidas neoliberales, ¿no? Entonces, de repente es muy complicado, ¿no? Porque se vuelve un juego ideológico muy perverso, ¿no? ¿Qué tanto la ideología política afecta a la economía? Mucho, mucho, y en ese sentido también los intereses políticos, ¿no? Vamos a poner un caso. A ver, si un gobierno tiene que implementar una reforma fiscal, pero esa reforma fiscal tiene un alto costo político, no lo va a implementar en ciertos momentos, a pesar de que pueda tener un capital político muy alto. Ahora, por ejemplo, está habiendo una discusión importante entre economistas en el sentido de que los ingresos públicos no están creciendo y esto va a provocar que el gasto venga muy restrictivo también este año. Muchos están diciendo hay que hacer una reforma fiscal, pero eso no puede realizarse porque el presidente hizo la promesa de no incrementar impuestos en los primeros 3 años de su gobierno, ¿no? Y que realmente lo fiscal o los impuestos tendría que estar lejos de toda esta discusión, porque uno piensa, o como está establecido, que todo lo fiscal es en beneficio del ciudadano, no en beneficio de un país. Bueno, lo que son los ingresos con los que el gobierno tiene que ofrecer bienes y servicios públicos necesarios para toda la población. Y es evidente que esos ingresos no están alcanzando, ¿no? Claro, la cobija está muy corta. No. Ahora, maestro Pablo Álvarez y Casa, este caso en particular del neoliberalismo, como usted bien nos señala, un sistema económico que hablaba de muchas cosas o que promovía una liberación comercial, que promovía muchos aspectos que a la larga, a final de cuentas, es lo que puede tener una consecuencia más positiva, más benéfica para una sociedad. Reiteramos, aparece con Miguel de la Madrid después de dos etapas muy cuestionables en materia económica por los expertos. El caso de Luis Echeverría Álvarez, el caso de José López Portillo. ¿Aparece el neoliberalismo como salvador en un momento dado de un sistema económico como el nuestro, o era una corriente que ya estaba y que a final de cuentas tendríamos que habernos adaptado? Aparece como una respuesta sobre todo a políticas keynesianas. El neoliberalismo como tal se define como una ideología dominante después, a finales de los 80, principios de los 90. En realidad, aunque el término comenzaba a usarse, en realidad no era propiamente una política neoliberal, ¿no? Creo que sí hay una reacción, evidentemente, en el tiempo, a lo que se percibía como un populismo, como un gasto excesivo, como una intervención excesiva del Estado. Y en ese sentido sí se presenta como una propuesta política que confronta a este tipo de gobiernos, ¿no? De despilfarro, de exceso del gasto, de corrupción, en fin. Es curioso cómo también estamos entrando ahora en el mismo concepto, ¿no? Eso iba precisamente porque con Luis Echeverría y José López Portillo se hablaba mucho del nacionalismo, ¿no? Que era una economía nacionalista, que buscaba fortalecer al Estado, que el Estado tenía una fuerte presencia en el manejo de la misma, pero que a final de cuentas nos heredó una crisis de la cual nos tardamos mucho tiempo en recuperarnos. Sí, pues en el caso de López Portillo, el déficit público llegó a representar 16% del PIB. A pesar de que teníamos una gran capacidad de endeudamiento por los enormes descubrimientos de petróleo, pues obviamente hubo una bancarrota total del país y eso evidentemente provocó la necesidad de provocar políticas de ajuste. La gran crítica, digamos, al neoliberalismo es que estos ajustes fueron siempre concentrados en sectores populares
pobres. Y la segunda crítica fuerte es que el neoliberalismo descuidó los elementos de regulación que tenía que tener el Estado para anteponerse a los intereses de los grandes monopolios, ¿no? ¿Por qué los descuidó aquí en México? ¿Por qué descuidar la regulación que, como usted bien señala, pues era fundamental? Porque había la idea de que con esta apertura al exterior, México tenía que apoyar a sus propios monopolios para competir con los grandes monopolios del resto del mundo. Entonces fue como muy condescendiente con las grandes empresas mexicanas. Creo que quien lo expresó mejor en esos términos fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari cuando decía: tenemos que tener monopolios mexicanos fuertes que enfrenten a los monopolios del resto del mundo, ¿no? Había como esta visión curiosa de decir: tenemos que fortalecer o dejar que se fortalezcan los monopolios nacionales para enfrentar a los extranjeros, ¿no? Ahora pasamos al tema del populismo, maestro. También escuché algo similar, o sea, de repente el populismo se utiliza para ofender a algún político, para ofender a algún gobierno, decirle, tú eres populista. Sí, de hecho es algo muy simpático cuando el expresidente Peña Nieto estaban con Obama, tratando de acusar al actual presidente como populista. Obama le dijo: oye, yo soy populista porque los contextos son muy diferentes. En Estados Unidos el populista es el que está visto como cercano al pueblo. O sea, no tiene la connotación peyorativa, por ejemplo, que puede tener en México, ¿no? El populismo, digamos, la gran manifestación, si bien es una corriente que viene del siglo XIX en Rusia y en Estados Unidos, cobra presencia latinoamericana muy fuerte en el siglo XX con Cárdenas, con Perón y con Getúlio Vargas en Brasil, ¿no? Donde había una gran participación del Estado con un sentido nacionalista muy fuerte, ¿no? Y en el caso de México, se veía que los excesos del populismo fueron los causantes de la crisis del 82, por ejemplo, ¿no? Por eso había una gran reacción en contra del populismo de Echeverría y de José López Portillo, ¿no? Ese populismo, precisamente a eso íbamos también. La diferencia que hay en los Estados Unidos, usted bien lo señala. Barack Obama, un hombre cercano al pueblo, o casi se define, soy populista. En el caso de México, completamente distinto. Un gobierno populista, como por ejemplo se menciona el de Echeverría o se menciona el de José López Portillo, ¿puede convivir con el neoliberalismo? ¿O son completamente contrarios? Yo creo que estamos viendo una combinación de este tipo por un pragmatismo importante y porque también lo que es importante es que en este mundo globalizado, donde las calificadoras están revisando que no tengas déficits elevados y que no te endeudes, estamos viendo como una mezcla muy difícil de manejar, de tal manera que las etiquetas ideológicas que teníamos en el siglo XX no pueden ser trasladadas automáticamente en este siglo XXI. Hay como una mezcla, como una yuxtaposición de posiciones, ¿no? O sea, todo se va modificando. Sí, y tampoco tenemos una posición así de rechazo al libre comercio, ¿no? Tan abierta como, por ejemplo, había en el siglo XX, ¿no? Es decir, hemos ido aceptando ya el libre comercio como parte precisamente de nuestra economía, de nuestra forma de competir. Y de que la estructura del mercado es muy abierta, que de repente decir cerramos es prácticamente muy difícil. De hecho, cuando se negocia el Tratado de Libre Comercio, la paradoja fue que el equipo de Andrés Manuel se entendía mejor con Trump, ¿no? Uh-huh. Hablaban lenguajes muy similares porque ven un poco a los déficits comerciales como enemigos, ¿no? Ahorita quiero preguntarle precisamente por qué. ¿Por qué ver al déficit comercial como enemigo? ¿Por qué en un momento dado esa relación precisamente entre Trump, entre la personalidad de Trump, la personalidad de Andrés Manuel López Obrador en materia económica y lo que le mencionábamos antes de entrar al aire? ¿Qué perfil tiene el actual presidente de la República? Hacemos una pequeña pausa, maestro. Por supuesto, ¿regresamos? con mucho gusto. Gracias. No se vaya, regresamos por supuesto con mucho, pero con mucho más aquí en La Octava.
Damas y caballeros, yo soy Edgar Fernando Cruz de 88.1 Radio Centro y estás viendo La Octava. Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así. Él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que lo celebre. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Acompáñenos todas las mañanas para el resumen, análisis y contexto de lo que dice el presidente López Obrador. Además, vamos a escuchar lo que la gente piensa y lo que la gente cuenta en El Pueblo Manda. En el 8.1 de tu televisión abierta y también en YouTube, octava.com, a partir de que se acabe la mañanera. El tren interurbano México-Toluca es una prioridad para el Gobierno de la República. A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se realizan acciones para la conclusión de esta obra que optimizará los tiempos de traslado en beneficio de los usuarios. Tren interurbano México-Toluca, alternativa de transporte rápido, seguro y eficiente. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar los artistas tal y como son. No muriera de amor. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Te pude decir cuánto te amo. Paco Ortiz Pinchetti. Para el reportero común, para el periodista, para el editor, para el articulista, pues está de la situación creo que muy difícil, de cierta forma de censura, dadas las circunstancias que obligan a los medios a tomar cierto comportamiento. Su única salida, desde su punto de vista, es alinearse a un gobierno nuevo. Del mejor análisis de los temas públicos, los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Él es poeta y es director de Culturas Populares actualmente. Me da mucho gusto recibir a Mardonio Carballo. Mardonio, Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto. Felicitaciones. Gracias. Tenemos nosotros un trabajo que se llama Trabajar con los Invisibles, que intenta en algún sentido resarcir lo que el racismo ha permeado en nuestra sociedad, y lo hacemos a través de cultura, ¿no? Y lo hemos comprobado cada vez más, de que hay mucha gente importante en este país que ha logrado cosas maravillosas, pero que aún con todos esos logros teme decir: yo hablo una lengua. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. Estamos de regreso platicando con Pablo Álvarez y Casa, economista. Maestro, nuevamente gracias por estar con nosotros aquí en la Octava. Antes del corte planteábamos este tema de Donald Trump, de Andrés Manuel López Obrador, esta visión que tienen sobre los déficits comerciales, el por qué sentirse incómodos con los déficits comerciales. Bueno, el caso de Donald Trump es muy claro porque él tiene la idea muy mercantilista de que un país tiene que exportar más de lo que importa porque cree que eso genera la riqueza del país. Y entonces toda la visión que tiene el libre comercio es, si el libre comercio está permitiendo que se incrementen los déficits, hay que meter medidas proteccionistas para frenar ese déficit.
curiosamente parte de la izquierda también tiene ese discurso. O sea, es muy curioso cómo de repente, por razones distintas, hay coincidencias en ambas posturas. En el caso de López Obrador, si bien no tiene un discurso claro, deja entrever a veces ciertas semejanzas en ese sentido. Ahora, la gente se preguntaría, ¿López Obrador y Trump son iguales? No, son muy distintos ideológicamente. Trump es un personaje de derecha y López Obrador es un personaje de izquierda. Cuentas, ¿no? De hecho, Paul Krugman, el economista laureado, que tiene una columna famosa en el New York Times, sacó una columna hace 6 meses diciendo que el populismo solo era de izquierda porque solamente merecería esa categoría los que estuvieran cercanos al pueblo y que él no veía a Trump como cercano al pueblo. Es más, veía todas las medidas de política que está estableciendo el presidente van en contra de los sectores populares, por ende no podría ser populista. Sin embargo, en una acepción mucho más amplia, podríamos tener populistas de derecha y de izquierda, porque muchos personajes de derecha también se disfrazan de medidas populares para obviamente tener la simpatía del electorado, ¿no? Entonces no es tan sencillo, ¿no? No es tan en blanco y en negro. Ese punto es muy interesante, maestro, porque en la campaña política, por lo regular, Donald Trump lo escuchamos incluso hacer contacto, referirse con sectores que tenían problemas económicos, que habían perdido sus empleos, y hablarles de una manera que algunos efectivamente lo consideraban como populista, por las promesas que estaba llevando a cabo, por los avisos que estaba lanzando. En el caso de México, con Andrés Manuel López Obrador, siempre lo han atacado de esa manera. Han dicho que es un personaje populista. Coinciden algunas cosas porque son llamadas nacionalistas. ¿Cuál fue el lema de campaña de Trump? América primero, ¿no? En México también se podría ver ese mensaje, en el sentido de los gobiernos anteriores que estaban muy volcados hacia el capital extranjero, etcétera. Hay como mensajes ideológicamente similares. Por eso yo tampoco descartaría. Cuando Donald Trump, por ejemplo, se acerca a todos los sectores obreros de toda la franja del óxido, le dice, el Tratado de Libre Comercio fue el que provocó que las inversiones se fueran a México, ¿no? Entonces la promesa era renegociar el Tratado de Libre Comercio poniendo más trabas para que la inversión norteamericana se desplace a México o pueda regresar de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces, había como un llamado que era muy atractivo y que obviamente no era completamente cierto, porque parte de eso tenía también que ver con obviamente los procesos de evolución tecnológica que provocaban muchas veces la desaparición de puestos de trabajo, ¿no? Así que en la campaña se vale todo, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo te lo mencionaba, no puede haber populistas de derecha, tienen que ser populistas de izquierda. En el caso del presidente de la República, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, ¿usted cómo define a Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que Andrés sí se acerca más a un populismo de izquierda, porque ideológicamente está ubicado, pero es un personaje muy interesante porque es muy pragmático. O sea, aplica medidas neoliberales cuando considera que son necesarias para el buen funcionamiento de la economía. Entonces, no es, digamos, el populismo de Echeverría del siglo pasado, sino que es un neopopulismo muy interesante, ¿no? ¿Cómo definimos ese punto en particular, Andrés Manuel López Obrador? ¿En dónde está precisamente la diferencia con Luis Echeverría? Porque muchas de las críticas que se le han hecho al actual presidente van emanadas precisamente o dirigidas en ese sentido, compararlo con el echeverrismo. Estos grandes proyectos como el Tren Maya, como Dos Bocas, que suenan mucho a los elefantes blancos del echeverrismo, ¿no? Que no tienen realmente un sustento muy claro, pero se diferencia de Echeverría porque trata de darle mucho más juego al sector privado. Y en este sentido me parece que también hay un aprendizaje de las experiencias del pasado por el actual gobierno. Por eso es muy difícil etiquetar y clasificar y estigmatizar a estos gobiernos, ¿no? Entonces hay gente que te diría, pues es que es bien neoliberal, no puede ser populista, y hay gente que te diría, tiene todos los rasgos ideológicos predominantes de un gobierno populista autoritario, ¿no? Un presidente fuerte que toma decisiones sin consultar, etcétera, ¿no? ¿Se puede ser un político, en el terreno político, un populista, pero en el económico
un neoliberal? Hay ciertas contradicciones porque hay ciertos fundamentos del neoliberalismo que sí chocan con el populismo, ¿no? Por eso yo titulé un artículo hace como 2 meses en El Universal. Sí, muy bueno, muy recomendable. Populismo versus neoliberalismo, ¿no? ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son esos choques? Yo creo que, por ejemplo, el populista cuando tiene que recurrir a un mayor déficit público, lo hace. Sobre todo cuando hay situaciones de alta recesión. O sea, no lo piensa 2 veces. No. Esto precisamente el populismo contra el neoliberalismo. El presidente en este sexenio dice se acabó. Se acabó el neoliberalismo, ya no hay más neoliberalismo en México. ¿Se puede realmente terminar con el neoliberalismo así, por decreto? Yo creo que lo hace desde un punto de vista retórico, pero también en el sentido de que es una corriente ideológica con la que él no comparte en lo ideológico y que además está, digamos, como más caracterizada con los gobiernos que tú me hiciste mención al principio, ¿no? Desde Miguel de la Madrid para adelante, ¿no? Tal vez la manifestación máxima del neoliberalismo fue Peña Nieto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo creo que Peña Nieto se va con esta idea de que vamos a avanzar con las medidas estructurales que no pudo realizar Carlos Salinas de Gortari, ¿no? O sea, va un poco más en este terreno, ¿no? O sea, profundiza más todavía en cada una de ellas. Sí, y en ese sentido me parece que el presidente tiene un gran acierto desde el punto de vista político, ¿no? Si el neoliberalismo está tan desprestigiado, pues luego entonces hay que acabar con el neoliberalismo, ¿no? Sí, hay que desmarcarse lo más pronto posible. Sí, es un mensaje político muy potente, y así hay que entenderlo. Y que llega precisamente a sus bases. Sí. Ahora, maestro... Hasta se usa como insulto. Sí, claro, ¿no? Hasta entre ellos se dice. A nosotros nos ha tocado muchas veces que te ponen literal. A ver, ¿cómo desprestigia el presidente Carlos Ursúa diciendo que hizo un proyecto de un programa nacional de desarrollo neoliberal, ¿no? Así es. Aunque no tenía realmente ningún contenido de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, eso. Hablamos de un Carlos Ursúa que sabía cómo estaban las cosas, había trabajado ya con Andrés Manuel López Obrador incluso durante una época. La política con la que llega Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, o que intenta aplicar Carlos Ursúa en la Secretaría de Hacienda, ¿en qué momento o en qué instante provoca su propia salida? Yo creo que él lo menciona muy bien en la entrevista que hizo Proceso. O sea, mucha gente, él decía, yo no estaba de acuerdo con la cancelación del aeropuerto, pero la cancelación del aeropuerto no era un motivo suficiente para renunciar, ¿no? Fue la acumulación de una serie de, digamos, de desencuentros que tuvo con el presidente, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que la entrevista en Proceso es muy clara al respecto, ¿no? Fue un efecto acumulado y creo que tuvo también que ver con cuestiones personales, ¿no? En el sentido de que le ponían a gente de Alfonso Romo y que él no tenía realmente, como cabeza de sector, el control sobre ellos, ¿no? ¿Qué medidas neoliberales, maestro Pablo Ilves y Casa, continúan registrándose en este momento en este gobierno? ¿Continúan operando? ¿Y cuáles no se pueden arrancar de La tajo? disciplina fiscal, el libre comercio. Que ahí le apostó durísimo Andrés Manuel con el TEMEC. Pero, por ejemplo, el incremento al salario mínimo no es nada neoliberal, ¿no? Claro. Por eso te digo que es bien difícil etiquetar a este gobierno, ¿no? Pero sí creo que en lo ideológico sí tiene una connotación populista. Con lo bueno y lo malo que tiene eso, porque también se ha utilizado, como dijimos al principio, como un término peyorativo, ¿no? Ahora, en este terreno, en el terreno político, por ejemplo, ¿a Andrés Manuel López Obrador le conviene más ser definido como populista que como un personaje progresista como tal? Yo creo que el término de populista le incomoda mucho, porque hace alusión a Echeverría y a López Portillo, pero sobre todo a Echeverría. Y digamos, hay una memoria negativa del personaje, ¿no? Pero él surge de un priismo de esa época, ¿no? El priismo de López Portillo, el priismo de Luis Echeverría incluso. Sobre todo Echeverría tiene muchas coincidencias ideológicas. Pero yo creo que él quisiera tener su propia identificación. Por eso yo creo que no le gusta que lo definan como tal.
Los contextos son muy diferentes. importantes, sí, claro. Regreso otra vez al asunto de Obama y Peña Nieto, ¿no? Para Obama era un elogio. Sí, bueno, ese día se molestó bastante, ¿no? La forma hasta como se le quedó viendo Peña Nieto, bueno, se incomodó un poco, ¿no? Exactamente, los contextos importan, ¿no? Y los referentes históricos mucho más. Finalmente, maestro Pablo Álvarez y Casa, agradeciéndole estos minutos, ¿qué viene para México en ese sentido? Mire, no lo sé, pero yo creo que entre neoliberalismo y populismo, México debería buscar una vía alternativa, ¿no? ¿Por una dónde? tercera vía, ¿no? ¿Cuál sería esa tercera vía? Que recoja algunos aspectos importantes Una mezcla del neoliberalismo, pero que recoja la demanda de justicia social muy fuerte que sí tiene el populismo, ¿no? Maestro Pablo Álvarez y Casa, de verdad, maestro, un placer recibirlo aquí en este espacio de La Octava. Con muchísimo gusto, Jesús.